Compañeros, buenas tardes. Espero estén todos muy bien, que tengan un muy buen día. Pues vengo acá a presentarles el reto número 2, que se trata del reto del peaje. Entonces vengo acá a explicarle un poquito acá el código y después les voy a rotar también el código, como hice con el reto uno, para que ustedes lo tengan allí el código y también pues sepan más o menos cómo es que funciona el código, que no hagan sino copiar y pegar, sino que tengan como un conocimiento que es como lo más importante. Entonces aquí lo que voy a realizar es lo siguiente. Ellos nos dan este diagramita donde nos dan el nombre de la clase, nos dan los atributos y nos dan los métodos, ¿cierto? Está el reto, acá tengo el diagrama. Entonces, esto donde aparece acá lo de menos son atributos privados. Y estos, por ejemplo, acá donde están los métodos que aparecen más son métodos pero públicos. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí lo que yo hice, me vengo pues acá a mi código. Entonces yo acá ya comencé, ¿cierto? Con la clase, porque eso fue lo que me entregó a mí el BPL, que yo creé pues el proyecto y lo creé el nombre peaje para que me creara la clase de peaje y dentro de la clase de peaje pues fui al código, fui al código y, y lo que hice fue lo siguiente, me traje pues ya todo el código que había allí, aquí en este, me traje entonces todo el código que había acá. Después de la clase peaje me traje todo lo que había acá y lo pegué pues en mi NetBeans. Entonces al principio este método de acá, él va a generar aquí unos errores, no se preocupen. Cuando ustedes copien pues del BPL y lo traigan acá, él va a generar acá unos errores, pero entonces no se preocupe porque aquí acá se llaman unas variables que todavía no tenemos creadas. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Entonces basándonos en el PDF que tenemos acá, entonces tenemos que crear estos atributos. Entonces aquí nos dice el nombre y el tipo. Entonces yo lo que comienzo a crear es fila coches, me dice que es de tipo string y que es una array. Entonces yo acá lo creo. Fila coches es un string y lo creo privado, como les dije. No le coloqué pues, no, es un array vacío. El siguiente que creo también es un coches flypass, también es un string y es un array vacío allí. Se lo creo acá. Después me dice que tengo que crear un estado de peaje, que es un booleano, que es este de acá. Y aquí ya ahorita les cuento porque yo lo inicialicé en true y esto porque, o sea, en el diagrama no sale, pero entonces estamos todavía allí. Entonces después me dice que la cantidad de coches atendidos, entonces me dice que es un entero, acá también lo hice, y me dice también que coches en atención, que también es un entero. Entonces yo bajo acá y aquí nos dan como una explicacióncita de dónde tiene que ir cada uno y qué es lo que hace cada uno. Entonces me dice que el fila coches es un string del array, entonces me dice que contiene las placas de los coches en la fila de espera para cruzar el peaje. Me dice en el método constructor. Entonces yo me vengo acá al método constructor, que es este de acá. Esto de acá no va en el BPL, esto es para hacer las pruebas, este es el main, método main, entonces esto no va, eso era para realizar las pruebas, para mirar si me iba quedando bien lo que iba haciendo. Entonces aquí ya encontramos el método constructor, que lo diferenciamos porque empieza por public y después coloca el nombre del método. Entonces, claro, él aquí, él me trae ya un arreglo, que es el arreglo que yo le paso acá arribita por el método main, que yo lo creo acá, acá estoy creando el arreglo. Aquí instancio ya algo instancio un objeto de la clase peaje. Y aquí entonces ya comienzo a llamar pues como los métodos y aquí. Entonces aquí de una vez al constructor le envío el array para que él aquí comience entonces a hacer el código que nos compete. Entonces aquí es muy sencillo. Entonces aquí lo que hace es lo siguiente. Entonces tenemos fila coches que ya sabemos que lo traemos desde acá. Y lo que yo tengo acá, yo tengo esta variable, acuérdate que yo la creé arriba vacía. Entonces yo lo que hago es igualarla a lo que me trae ya el método, el constructor. Entonces recuerden que para eso necesitamos el this porque son las mismas variables, el mismo nombre de variables. Entonces para que ya las diferencie, entonces aquí le colocamos this y le igualamos a cuál, a esta variable de acá que nos trae ya el método.
Después aquí creé no, pero entonces no, todavía no vamos acá. Vamos aquí suave. Me falta mirar esto. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces aquí ya sepan que creamos que toca que hacerlo en el constructor, porque necesitamos tener la variable con el arreglo que nos trae ya el método como tal, que se lo enviamos aquí por el mail. Entonces vamos a otro, saca el BPL. Aquí dice que coches FlyPass, también es un string, un array y contiene las placas de los coches que ya están en el programa FlyPass. Dice que en el método constructor se realiza con un espacio en blanco por cada coche que haya en fila coches y en longitud igual a fila coches. Entonces también aquí en el método constructor, muchachos, entonces aquí está, método constructor. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente, yo necesitaba darle la longitud hacia array, entonces para eso creé aquí la cantidad. Cuando yo creo aquí la cantidad y le coloco la fila coches, que es el array que tenemos, y le damos la función .len que nos trae la longitud como tal del array, entonces lo guardamos en esta variable. Entonces a esta coches flypass que lo tenemos acá creado, que está vacío, ya necesitamos darle una longitud porque nos está diciendo que necesita tener la misma longitud de filas coches. Entonces aquí ya lo creamos. Acuérdense que con es this para saber de qué es esa variable que tenemos allí, y necesitamos entonces aquí con el new string, entonces le decimos que es el array de tipo string y le colocamos la longitud que es igual a cantidad. Entonces ya tenemos la cantidad y ahorita apenas ya le damos la longitud, entonces aquí lo que ya hago yo es llenar este array con espacios en blanco, como lo dice aquí el enunciado. Si dice que se inicializa con un espacio en blanco por cada coche que haya en filas coche. Entonces filas coche, recuerden que viene con todo este array. Entonces por cada uno de estos en el flypass va a ir un espacio en blanco. Entonces yo lo que hago es hacer el ciclo for normal, lo igualo a filas coches.len, porque como van a tener la misma longitud, entonces, o también podría hacer coches flypass, no importa aquí. Yo lo hice así, pero igual también funcionaría con el otro arreglo, ya que ya tiene una longitud allí. Entonces, entonces apenas hago ya el for para llenarlo, que ya ustedes cómo se hace pues el for y esto, que creamos una variable que va a ser pues como el que me lleva al contador, lo igualamos a 0, después decimos que ese contador sea menor a filascoche.len, que es la longitud del array, y después este i lo incrementamos en 1 para que no quede un bucle infinito allí. Entonces si el arreglo trae, si este file coches tiene 100 elementos, entonces hasta que la i llegue a 99, entonces él lo va a hacer. Entonces aquí que le decimos acá cuando hace cada vuelta. Entonces él va y comienza a contar pues cada elemento de este array. Y en cada vuelta lo que yo hago es al array coches flypass, en la posición que está la i ahí, o sea, si está en el 0, entonces en la posición 0 que me agregue un espacio en blanco. Después de que a otra vuelta en la posición 1 que me agregue otro espacio en blanco. Así hasta que llegue aquí hasta el final de este array, que me agregue los espacios en blanco. Entonces eso es lo que hace este código de acá. Esto de acá está comentado, esto era para hacer unas pruebas. Esto de acá también, estaba haciendo unas pruebas de ese código. Y vamos a seguir aquí entonces con el enunciado, muchachos. Después me dice que el estado peaje, que es un booleano, me dice que es true si el peaje está operando y false si no lo está. Debe estar inicializado en true. Entonces eso era lo que yo le explicaba ahorita, que aquí yo en los atributos ya los tenía acá inicializados. Entonces el estado del peaje es un booleano y yo lo tenía acá en true. Entonces cumpliendo con este enunciado. Y después me dice que la coche en atención es un entero y guarda la posición del array fila coches en la que se encuentra el coche en tránsito por el peaje. Dice que debe estar inicializado en 0, entonces aquí yo también lo hice. Este era el coche en atención, es este. Entonces yo acá lo igualé a 0. Y por último me dice que cantidad de coches atendidos
me dice que debe estar inicializado en 1 y es la cantidad de coches que ha transitado en el peaje, que es este de acá. Entonces yo lo inicialicé en 1 y este lo inicialicé en 0. Entonces aquí vamos a seguir con los enunciados. Aquí entonces lo que vamos a hacer es ya los métodos como tal. Entonces dice que próximo coche. Entonces me dice que retorna void y parámetros no recibe. Entonces dice solo si estado peajes true actualiza coche en atención y cantidad de coches atendidos. Coche atención se actualizará por el coche que siga en la lista y se incrementa en una unidad a cantidad coches atendidos. Entonces aquí lo que yo hice, muchachos, fue lo siguiente. Entonces yo me vengo aquí al método que se llama próximo coche. Entonces bajo acá, entonces este es el método. Entonces próximo coche. ¿Y qué hice yo acá, muchachos? Entonces lo primero que me dice ahí es confirmarte que el estado en peaje debe ser true. Si no es true, entonces esto no debería incrementar en nada. Entonces me dice que si el estado de peaje es true, entonces me dice que coche en atención le incremente 1 y la cantidad de coches atendidos 1. ¿Por qué no le igualé solamente a 1? Con el igual y nada más. Porque entonces cada vez que hiciera este proceso, entonces a coche atención y cantidad de coches atendidos solamente valdría 1. Entonces aquí qué fue lo que hice. Entonces yo le digo acá que a esta variable le sume lo que ya tenga ahí, lo que ya esté ahí sumado. Entonces esto es lo que hace acá, muchachos. Igual esta variable de acá también lo hice así. Entonces recuerden que cuando está el más antes del igual, entonces porque ya lo que tenga almacenado la variable le va a sumar lo otro que yo tengo acá. Entonces va a ir sumando de a 1. Entonces ya hice lo que hice este método de acá. Después vamos a agregar coche flypass, que es esto de acá. Este método ya lo trae desarrollado pues el BPL, ya el BPL lo entrega ya desarrollado. Lo que yo más o menos puedo entender de esto es lo siguiente. Yo tengo la variable filacoches, que es la que creamos por acá arriba, que es esta, y que es del constructor que nos trae pues el arreglo como tal. Entonces aquí lo que yo entiendo es lo siguiente. Entonces aquí creamos una variable string del mismo tipo del array. Entonces dice que coche a buscar. ¿Esto a qué lo igualamos? Lo igualamos a fila de coches, que es el array que nos trae el constructor, en la posición del coche en atención. En esta posición que nos da aquí esta variable de acá. O sea, en qué coche se está atendiendo allí. Acuérdese que el próximo coche, entonces esto se va incrementando. Entonces en esa posición, ¿el qué va a hacer? Aquí lo que hace en un bucle for each, este bucle for each, que se instancia de la siguiente manera. Entonces aquí se crea una variable del mismo tipo del array. Entonces después colocamos aquí el array. O sea, no necesitamos hacer como la variable que vaya contando y eso, no, sino que ya con solamente esto y los dos puntos aquí, con estos dos puntos. Entonces se coloca la variable con el mismo tipo de que viene el array. Si es un array entero, entonces acá debería ser int. Si en este caso como es un string, entonces la variable también se tiene que crear un string. Que es, la variable se llama coche. Entonces aquí lo que hacen es dos condicionales y es lo siguiente. Entonces dice que si coche, o sea, lo que tenga coche allí en esa posición, es igual a coche a buscar, que es lo que está acá, que ya guardamos en esta. O sea, se va a traer lo de fila. Se va a traer lo de fila en la posición de coche en atención. Y aquí, entonces ya la variable coche, vamos a buscar si está ahí. O sea, ya me tengo el dato de esto. De esto de acá arriba, ya tengo ese dato. Y entonces voy a mirar si eso es igual a lo que tenga coche. Que tenga el array que ya está guardadita pues en la variable coche. Entonces él va y busca, si encuentra algo parecido, entonces él que hace ahí, él corta acá con este break, o sea, me dice sálgase de ahí y siga su trabajo porque ya el coche está guardado, o sea, ya no hay necesidad. Y aquí me está diciendo ya lo contrario, o sea, que en la posición que está vacía, si es igual al coche, entonces aquí ya me está diciendo que coche es igual a coche a buscar. O sea, aquí está trayendo el coche a buscar y ese coche a buscar pues está en un array en la posición de coche en atención.
esa plaquita pues como tal. Entonces él viene y la busca acá, si la encuentra entonces da un break y aquí le estamos diciendo que si esto, que si lo que hay en coche es igual a vacío, entonces ahí lo que hacemos es agregar a coche, le agregamos el coche a buscar. Acuérdense en qué coche ya es el array como tal, o sea que él va a ir guardándolo allí. Entonces espero más o menos hacerme entender allí en este caso. Aquí ya vamos a seguir entonces aquí con el enunciado y aquí dice que cambiar estado del peaje, entonces dice, si estado de peaje es true, entonces lo cambia a false, si estado de peaje es false, entonces lo cambia a true. Entonces yo lo hice de esta manera, yo tengo acá el cambio del peaje y en el cambio del peaje entonces yo le pregunto que si el estado de peaje es igual a true, acuérdense que aquí es con doble igual, porque un solo igual es asignación. Cuando yo le digo int número 1 es igual a 1, o sea, ya lo estoy asignando a la variable número 1 el número 1. En cambio aquí ya estoy diciendo que si es igual, o sea, que lo que está en estado de peaje es igual a true. Entonces si esto es igual, entonces aquí sí le asigno el false para que lo cierre. Aquí coloco un else if y vuelvo a preguntar que si el estado del peaje es igual a false, entonces aquí le asigno la true. Entonces ahí ya tengo ya esos dos switchecitos ahí. Y esto sería ya acá todo por el enunciado acá, muchachos. Esto sería ya todo acá. Y me dice que debemos crear los métodos getter y setters. Y entonces esto lo hacemos. Él acá ya me dice acá en la grafiquita que debemos crear esos automáticamente los getter y setter con la opción insert code. Entonces eso es muy sencillo, muchachos. Entonces yo lo que, por ejemplo, acá donde dice el comentario que inserte los getter y setters, entonces yo les voy a explicar acá cómo es. Entonces yo lo que hice acá es darle clic derecho y aquí donde dice insertar code, aquí donde dice getter and setter y aquí señalo todo y lo voy aquí generate. Y listo, muchachos, una ya lo tenemos ahí, entonces ya podemos guardar. Y yo qué hice, muchachos, yo llegué y copié todo este código desde la clase hasta lo último que tengo acá en el código en el NetBeans y pues obviamente le borré el método main y lo traje aquí al BPL. Entonces aquí en el BPL, aquí en editar y aquí está el código y aquí yo lo que hice pues ya pues ponerlo a correr, muchachos, y entonces aquí ya ustedes pueden ver que ya está bien calificado, que saqué la nota excelente y entonces ya pues este es como mi aporte, muchachos. Espero que me puedan entender y que pues este video sea de ayuda para ustedes, muchachos, de verdad. Y porque yo sé que esto pues es complicadito, a mí se me estaba complicando y eso que yo ya tengo una experiencia ahí en programación y se me estaba complicando un poquito porque hace mucho tiempo pues no programaba con Java, pero igual sí les doy pues como ese consejo, muchachos, de que perseveren y sigan y no se dejen pues así como derrotar, que hay que seguir, porque yo al principio cuando empecé también era así, no entendía la lógica, no tenía la lógica y no era capaz, pero entonces con la ayuda de Dios y las personas que me quieren, mi familia, mi novia, entonces puede comenzar a salir adelante y a entender más las cosas y hacerlo con calma. Entonces, ese es como mi consejo, muchachos, como que no se dejen pues derrotar ni de caer, sino que traten pues de buscar como la solución. Y pues en mi caso yo siempre trato de colaborar mucho, muchachos. Yo quisiera colaborarle a todos y este es pues como mi granito de arena. Entonces espero que todo esté muy bien, muchachos, que Dios los bendiga y nos vemos en el reto 3 con la ayuda de Dios.